El oro se derretía bajo el sol sirio. El polvo asfixiaba los pulmones. Las legiones romanas estaban de rodillas, no ante los dioses, sino ante una lluvia densa de flechas. Háganse una pregunta. ¿Cómo fue que la mayor maquinaria militar de la antigüedad se convirtió en el hazmerreír de unos nómadas? ¿Por qué el imperio que devoró a medio mundo tembló durante 5 siglos ante una sola palabra? Oriente. Esta es la primera paradoja, y aquí va el segundo enigma. ¿Cómo es posible que el trauma de una batalla antigua obligara a generaciones de emperadores brillantes a sacrificar millones de vidas solo por un epitafio elegante? La respuesta está enterrada en la arena ardiente de Carras. Allí se pudren las raíces profundas del gran miedo imperial. Año 53 a.C. Marco Licinio Craso codiciaba la gloria de Alejandro Magno. Financió un ejército colosal y se adentró en el desierto abrasador. Fue un error fatal. Los jinetes partos no formaban en falanges ordenadas, hostigaban en círculos alrededor de la formación, disparando sin descanso. Se reían en sus caras. La infantería pesada de Roma se convirtió en un blanco gigante y torpe. Imagínense en el lugar de un centurión en ese infierno. Su escudo de madera cruje bajo el impacto constante de los proyectiles. Las manos le tiemblan de puro agotamiento. En la garganta reseca siente el sabor persistente de la sangre ajena y la arena. No ve a su enemigo. Solo escucha un silbido infinito que lo vuelve loco. La muerte llega desde la nada sofocante. La muerte viste de seda costosa y dispara a galope tendido. 7 legiones dejaron de existir en un solo día sangriento. Las águilas de oro de la orgullosa Roma cayeron en manos de un enemigo eufórico. La cabeza cortada de Craso terminó convertida en un accesorio barato de teatro. La vanidad imperial se transformó en una humillación absoluta y gélida. Las palabras de un general de aquellos años decían: «Los partos se burlaban de nosotros, gritando que nuestras armas estaban hechas de podredumbre y no de hierro». Un golpe, una pausa breve, otro golpe seco. Esa carnicería monstruosa dejó en Roma una herida profunda que nunca dejó de supurar. Un trauma psicológico del tamaño de un continente. Los legionarios supervivientes ya no temían a los bárbaros salvajes del norte, le tenían un miedo de muerte a las sombras escurridizas del este. Los siglos pasaron lentamente, emperadores ambiciosos se sucedieron unos a otros. La gran Roma se degradaba, se dividía y se caía a pedazos, pero ese miedo viscoso seguía vivo. Se filtraba invisible en los despachos de mármol del Senado, envenenaba sin piedad cualquier intento de diplomacia. La paz frágil con los persas siempre olía claramente al veneno cadavérico de Carras. La frontera oriental se convirtió en un lugar maldito, una tierra de perdición. Ser enviado allí se consideraba un pasaje sin retorno al abismo. ¿Qué sentirían ustedes al pisar esa tierra empapada en sangre? ¿Podrían mantener la cordura en esa picadora de carne infinita? Roma pagaba metódicamente con oro pesado. Compraba de forma humillante un silencio temporal. Pero ese silencio no era más que una ilusión cruel. No era la diplomacia elegante de los sabios, era un terror animal y paralizante ante el Oriente. Un terror torpemente disfrazado con la toba del pragmatismo estatal. Cada nueva embajada ante la corte persa ocultaba el temblor traicionero en las rodillas de los embajadores. Los legionarios muertos de Craso dictaban con terquedad la política exterior a los césares vivos. Los errores de los orgullosos del pasado se convirtieron en una prisión sólida para los hombres del presente. Los generales experimentados tenían un pánico atroz a arriesgarse. Los políticos astutos preferían simplemente pagar tributos. La maquinaria burocrática del imperio funcionaba a la perfección. Los escribas registraban fríamente la pérdida de población, y los intendentes daban de baja las armas perdidas sin inmutarse. Nadie contaba las vidas destrozadas. La vida de un legionario se convirtió en una estadística seca sobre un pergamino. La guerra dejó de ser un asunto noble de honor para transformarse en un negocio gélido, en un trato cínico con la muerte hambrienta. Y el precio sangriento de ese trato subía disparado con cada nueva década. El orgullo romano herido exigía desesperadamente una revancha pronta, pero el miedo romano exigía categóricamente un compromiso seguro. Este conflicto interno irresoluble desgarraba sin piedad al antiguo imperio en pedazos sangrantes. La vanidad de la élite de la capital se convertía, lisa y llanamente, en nuevas montañas de cadáveres de soldados rasos.
Decenas de miles de vidas eran arrojadas sin pensar a las fauces insaciables de arena del misterioso Oriente. Los emperadores lo hacían solo para demostrarse a sí mismos su importancia ficticia. Enviaban a las legiones al matadero seguro. Querían acallar, aunque fuera por un instante, la risa despreciativa de los fantasmas de los arqueros partos en sus oídos. Como escribió un contemporáneo de aquellos eventos largos y absurdos, ya no luchábamos contra hombres vivos de carne y hueso, sino que golpeábamos con furia nuestro propio reflejo. Algunos gobernantes levantaban muros altos de piedra, queriendo contener de algún modo la muerte que acechaba. Otros forjaban espadas afiladas con premura, deseando llevar esa muerte al enemigo. Pero todos sus esfuerzos resultaron absolutamente impotentes ante el azar ciego. La memoria histórica tóxica se heredaba como una reliquia familiar valiosa. Funcionaba como un veneno lento e inevitable. Ese veneno mataba con seguridad al enorme organismo estatal desde adentro. Oriente se convirtió para la otrora orgullosa Roma en un espejo despiadado de sus propias debilidades, y mirar ese espejo deformado dolía físicamente. Cada nuevo choque local en la frontera ardiente era un intento patético de romper ese cristal maldito, pero este solo se cubría de grietas diminutas, multiplicando infinitamente los rostros distorsionados de hombres condenados. Hacia finales del siglo V, cuando el sol abrasador terminó de calcinar los viejos ideales, la psique colectiva romana estaba carcomida hasta los cimientos. Un estado inválido se preparaba para otra guerra inevitable, una guerra que tenía un pánico atroz de ganar. Porque la verdadera victoria exigía salir para siempre de la sombra cómoda de las viejas y familiares derrotas, y quedarse en esa sombra oscura era mucho más seguro y habitual. Mientras en una orilla pedregosa del río fronterizo se asentaba el polvo pesado de los viejos complejos imperiales, en la otra orilla se gestaba a toda velocidad una tormenta absolutamente nueva. La tormenta tenía un nombre sonoro: los sasánidas. Los arqueros partos que se rieron de las legiones romanas se habían podrido hacía mucho en las arenas inclementes. El siglo III le regaló al antiguo Oriente unos dueños nuevos, mucho más despiadados. No fue simplemente un cambio trivial de dinastía, fue una reprogramación total del código cultural imperial. Los nuevos señores no se conformaban en absoluto con la vida libre de los nómadas. Deliraban maníacamente con una restauración. En sus mentes afiebradas vivían los fantasmas majestuosos de los antiguos aqueménidas. Creían con total sinceridad que el mundo entero, desde el Nilo hasta el Bósforo, pertenecía por derecho a su trono de oro. La religión y el poder ilimitado se fundieron en un solo puño de acero monolítico. A los disidentes los borraban metódicamente hasta convertirlos en polvo sangriento. Cualquier compromiso diplomático se consideraba una debilidad inadmisible. No había marcha atrás. Detrás de ellos se alzaba un orgullo deslumbrante y pesado como el granito. El orgullo de este nuevo imperio agresivo era su ejército renacido, o mejor dicho, su núcleo de élite e intocable, los Avarán. Una caballería pesada resplandeciente que no tenía igual en el mundo conocido. Olvídense de los jinetes ágiles y semidesnudos con arcos ligeros. Ahora, a la arena sangrienta salía una aplanadora blindada, lenta e inevitable. Los hombres y los enormes caballos estaban totalmente acorazados con escamas de hierro densas. Parecían estatuas de metal sin alma que habían cobrado vida. El solo hecho de ver ese mar brillante acercándose sumía a la infantería de cualquier enemigo en un terror primitivo y paralizante. Como escribió un contemporáneo conmocionado, su armadura se ajusta tanto a sus cuerpos que parece que no son hombres vivos, sino piezas monolíticas de hierro forjadas en el mismo centro del infierno. Un golpe. Una máquina perfecta e infalible para romper defensas. Pero en cada mecanismo estatal perfecto hay un fallo oculto y fatal. Ese fallo fue el precio desmesurado que la élite persa pagaba por su estatus excepcional. Imagínense en el lugar de un jinete noble en un día de marcha agotadora. Llevan encima 40 kilos de metal calentado por un sol despiadado. Se asfixian lentamente en ese horno de lujo. Su visión está rígidamente limitada por las estrechas ranuras de un casco pesado. Físicamente no pueden girar la cabeza. Son absolutamente incapaces de mirar hacia atrás. Solo ven hacia adelante, en una dirección fija. Ya no son tácticos astutos y flexibles. Son simplemente un proyectil ciego de una fuerza destructiva inmensa. La armadura, diseñada para proteger una vida frágil,
se convirtió sin querer en una prisión personal asfixiante y estrecha. Un paso a la izquierda o a la derecha se volvió física y moralmente imposible. El ataque de los sasánidas solo podía ser frontal y rectilíneo, y solo podía ser demoledor. Pero esa potencia física demoledora quedaba totalmente anulada por una burocracia de la muerte monstruosa. La maquinaria militar sasánida era el reflejo exacto de la corte persa, anquilosada y paranoica. Cada unidad conocía su lugar estricto e históricamente inalterable. Respetar la jerarquía era 1000 veces más importante que el sentido común en el campo de batalla. Los comandantes tenían un pánico, un temblor en las rodillas a mostrar la más mínima iniciativa. Hacer una maniobra de flanco inesperada significaba romper la formación por voluntad propia. Romper la formación perfecta significaba perder el honor públicamente ante el rey. Y para un aristócrata persa noble, perder el honor era cientos de veces peor que la ejecución más refinada. El miedo a cometer un error irreparable encadenaba las mentes de los generales con más fuerza que las corazas de acero. Cualquier orden de la lejana capital era una ley sagrada e incuestionable. Si el rey de reyes ordenaba atacar estrictamente por el centro, el ejército golpearía el centro con resignación, incluso si allí hubiera surgido de repente un acantilado escarpado o si hubiera abierto un abismo sin fondo. El sentido común cedía muda y cobardemente ante la lealtad fanática y el miedo al castigo. Los escribas en la retaguardia calculaban de antemano, con un cinismo asombroso, las futuras ganancias estatales. Repartían fríamente tierras ajenas que aún estaban por conquistar. La guerra para la élite persa se convirtió en un proceso administrativo pomposo y bien aceitado, en el llenado rutinario de tablas de contabilidad sobre vidas ajenas arrebatadas. Era un cálculo matemático gélido, multiplicado por una megalomanía absoluta y cegadora. La megalomanía y las rígidas reglas cortesanas calcinaron para siempre en los persas la capacidad de improvisación táctica. Sus generales ya no luchaban en un terreno real, sino en un tablero de ajedrez imaginario y perfecto, donde cada pieza ricamente decorada se mueve solo según un algoritmo verificado por siglos. Creían sinceramente que su alto estatus y el brillo deslumbrante de su equipo garantizaban la capitulación automática e incondicional de cualquier enemigo. Nadie quería ensuciarse las manos cuidadas en la tierra sucia. La guerra se convirtió en un ritual arrogante y mortífero, en un desfile teatralizado pomposo con un final victorioso conocido de antemano. Pero un día, ese desfile impecable sufrió un fallo crítico. Después de varias décadas de conflictos fronterizos desgastantes y de baja intensidad, la corte persa tomó una decisión fatídica e intransigente. Quisieron poner un punto final, rotundo y sangriento, a sus relaciones con el oeste. Reunieron un puño de acero de una potencia nunca antes vista y, sin dudarlo, lo lanzaron hacia adelante. El movimiento de esa masa parecía verdaderamente imparable. Decenas de miles de hombres acorazados en acero marchaban acompasados, como un solo organismo, hacia las fronteras bizantinas. La tierra calcinada gemía bajo los cascos de los caballos de guerra de élite. El imperio llevaba en las puntas de sus lanzas la arrogancia de toda una época. Traían consigo cadenas pesadas de plata pura para los futuros prisioneros ilustres. Ya tenían preparados los discursos altaneros para las ciudades romanas derrotadas. La tragedia de cualquier gran potencia radica en que, embriagada de sí misma, deja por completo de mirar donde pisa. La deslumbrante aplanadora persa rodaba lenta pero inevitablemente directo hacia un hombre que prefería soñar en silencio. Lejos del estruendo de los cascos persas, en el frescor silencioso de los palacios de Constantinopla, la realidad perdía irremediablemente sus contornos nítidos. El emperador Justiniano sufría de una forma peligrosa e incurable de ceguera política. Deliraba desesperadamente. Soñaba maníacamente con el regreso de una edad de oro perdida. Miraba mapas viejos y polvorientos y se empeñaba en ver en ellos un imperio grande e indivisible. Se negaba rotundamente a notar los ríos de sangre humana espesa, vitales para redibujar esas fronteras antiguas. En los salones de mármol frescos, la guerra parecía un arte elegante, casi aristocrático. La muerte horrible de miles de soldados era solo una columna ordenada de cifras negras en el grueso libro contable del tesorero imperial. Estrategas de oficina bien alimentados movían con aire pensativo hermosas figuras talladas sobre una mesa lisa.
Con una facilidad aterradora, daban por perdidas provincias enteras como un gasto irrecuperable. No les importaba en absoluto el hedor de los cuerpos descomponiéndose al sol. Justiniano necesitaba desesperadamente un milagro histórico estruendoso. Y para comprar ese milagro ilusorio, no dudó en arrojar a un novato imberbe para que fuera despedazado por la aplanadora persa que se aproximaba. 28 años. La edad en la que los patricios adinerados de la capital apenas empiezan a criar una barriga blanda en banquetes nocturnos interminables. Una edad de inexperiencia absoluta y flagrante para un comandante en jefe de todo el frente oriental. El nombre de este condenado a muerte era Flavio Belisario. La élite militar de la capital se retorcía con desprecio y altanería. Los viejos generales, curtidos en pequeñas escaramuzas, sonreían con condescendencia en sus barbas canosas. Ya habían dado por muerto al joven advenedizo con un cálculo frío. El envío apresurado a la fortaleza fronteriza de Dara era considerado por ellos como un asesinato político sofisticado y legal. Pero Justiniano se equivocó fatalmente en un aspecto fundamental. No envió al frente oriental a una víctima sumisa y condenada. Envió a un anatomista despiadado y meticuloso. Belisario no era en absoluto el héroe de molde de las baladas baratas de la calle. No ansiaba un combate cuerpo a cuerpo hermoso con el chocar de las espadas. Despreciaba sinceramente la valentía irreflexiva del soldado. La valentía ciega mataba a la gente metódicamente. Solo el cálculo frío y cínico salvaba con seguridad los activos del Estado. Mientras en la seguridad de la capital bebían alegremente vino dulce y espeso por una victoria pronta e inevitable, en una sofocante tienda militar en el borde mismo del desierto sirio, la llama de una lámpara de aceite tenue temblaba nerviosa. Casi 6 largos siglos después de la catástrofe monstruosa de Carras, finalmente apareció un hombre que decidió firmemente no temer al pasado paralizante. Decidió cínicamente diseccionarlo. Belisario pasaba horas inmóvil sobre frágiles pergaminos amarillos con informes secos de antiguas y sangrientas derrotas. Las manos del joven general no apretaban la empuñadura pesada de una espada de gala. Sus dedos largos giraban nerviosa y rítmicamente un compás de medición fino. Era un pedante absoluto, un matemático metódico y pavorosamente frío de la carnicería venidera. Leía con atención los escuetos informes sobre legiones muertas hacía tiempo y buscaba en ellos una lógica estricta. Buscaba el fallo crítico en el sistema complejo, el error estúpido del arrogante Craso, la fogosidad fatal del inexperto Marco Antonio, el orgullo ciego del fanático Juliano el Apóstata. Belisario abría con avidez, como un cirujano experto, los abscesos de los fracasos históricos grandiosos de otros. Buscaba maníacamente el algoritmo de supervivencia perfecto que funcionara al 100% en la picadora de carne que se avecinaba. Imagínense en el lugar de su ayudante personal nocturno. Están de pie, sumisos, ante la entrada abierta de la tienda del comandante. Sienten claramente en su propia piel el frío nocturno del desierto que cala hasta los huesos. Miran en silencio la espalda tensa y encorvada del comandante. En la tienda estrecha reina un silencio de muerte, punzante, que presiona los oídos. Solo se escucha el rasguño rítmico y seco de una pluma de ganso afilada sobre el pergamino rugoso. Nada de discursos grandilocuentes y apasionados sobre el honor pisoteado de la Gran Roma. Nada de fervientes oraciones nocturnas a dioses indiferentes pidiendo una salvación milagrosa. Absolutamente nada superfluo, solo dibujos geométricos infinitos, esquemas complejos de maniobras militares y columnas ordenadas de cifras sumamente aburridas. De repente, comprenden una cosa muy aterradora y fundamental. Este joven pálido de la capital no tiene la menor intención de morir heroicamente aquí. Tiene la intención de matar de forma metódica y a escala industrial. Y justo ahora está calculando matemáticamente la trayectoria balística exacta de cada golpe futuro. La guerra que viene, en su cabeza calculadora, carece por completo de cualquier patetismo heroico. Es simplemente un problema logístico extremadamente complejo con una enorme cantidad de variables desconocidas. El contraste entre estos dos mundos era verdaderamente monstruoso. En la lejana Constantinopla, procesiones eclesiásticas pomposas suplicaban con lágrimas a los cielos vacíos por protección divina. Mientras tanto, en la frontera peligrosa, un pragmático solitario medía personalmente con pasos uniformes la tierra seca y agrietada.
Al llegar el amanecer gris, Belisario salió decidido de la tienda bajo un sol abrasador y despiadado. Miró larga y atentamente la llanura ancha y plana, lisa como una mesa, frente a los muros de adobe de la fortaleza de Dara. Era simplemente un patio de armas perfecto, creado por la naturaleza para el despliegue mortal de la caballería pesada persa. La aplanadora blindada sasánida aplastaría aquí a la infantería romana torpe en cuestión de horas. Un choque frontal directo en esas condiciones ideales para el enemigo significaba una aniquilación garantizada al 100% de todo el ejército. Las matemáticas eran absolutamente ciegas y despiadadas con las vidas humanas. 25.000 soldados romanos agotados contra 40.000 persas bien alimentados y totalmente acorazados en acero grueso. Una batalla honesta y abierta en este terreno era un acto de puro suicidio matemático. Y Belisario lo entendía perfectamente. Fue precisamente en ese segundo largo de análisis seco y extremadamente cínico cuando el sistema militar romano dio su primer giro serio e irreversible. El joven general comprendió claramente la regla principal y no escrita de la supervivencia. Si las viejas y nobles reglas del juego te garantizan una muerte agónica segura, tienes la obligación de romper el tablero. Los persas creían sagradamente en la fuerza inamovible de sus tradiciones militares. Creían fanáticamente en el poder demoledor e imparable de su blindaje ecuestre de élite. Esperaban con arrogancia la formación clásica y densa de la infantería enemiga. Querían un golpe frontal honesto y predecible para molerlo hasta convertirlo en polvo. Belisario solo sonrió con amargura con sus labios agrietados. No tenía la menor intención de darles ni honor caballeresco ni una previsibilidad cómoda. Iba a darles barro intransitable. Un héroe para unos siempre es un carnicero despiadado para otros, pero solo un contador frío y libre de ilusiones es capaz de sobrevivir allí donde los héroes estúpidos mueren en masa. El silencio asfixiante de los dibujos matemáticos terminó de repente. El algoritmo de salvación había sido finalmente hallado. El papel fino cedió su lugar para siempre a la realidad dura y rugosa. El joven general arrojó con desprecio el compás roto a un lado. Dio una orden a voz en cuello que hizo que los centuriones viejos, experimentados y cubiertos de cicatrices, se estremecieran de pura perplejidad. El ejército fronterizo romano no se puso a afilar las lanzas de hierro melladas como de costumbre. No se puso a limpiar con esmero hasta sacar brillo las armaduras de gala. Miles de manos callosas tomaron sumisamente palas de madera pesadas y toscas. Belisario miraba a los soldados agotados y desconcertados, con la indiferencia fría y distante de un arquitecto jefe. Iba a rediseñar radicalmente la geometría misma de esa llanura maldita por los dioses. Las ilusiones pomposas de los soñadores imperiales de la capital se estrellaron con estrépito contra el pragmatismo duro y sucio de la verdad de las trincheras. El día de mañana no exigía una formación hermosa y recta con estandartes al viento. Exigía con urgencia una zanja gigantesca y deforme, excavada en la tierra seca. El barro gris ordinario se preparaba metódicamente para recibir en sus abrazos pegajosos y viscosos la geometría más mortífera de un matadero. El matadero comenzaba con un sonido simple y sordo, con el chirrido seco y rítmico del hierro romo contra la piedra siria rebelde. 25.000 hombres se hundían metódicamente en la tierra seca. La noche ocultaba misericordiosamente su vergüenza colectiva de las miradas ajenas. Los orgullosos hijos de la Gran Roma, acostumbrados a recibir al enemigo con el pecho descubierto, ahora evitaban mirarse a los ojos. Cavaban en silencio. Belisario ordenó fríamente olvidar la táctica clásica de las legiones. Las espadas cortas son absolutamente inútiles contra la aplanadora blindada que se avecina. Solo una pala pesada podía otorgarles la oportunidad ilusoria de ver el amanecer de mañana. El joven comandante permanecía inmóvil al borde mismo del foso excavado. Estaba pavorosamente tranquilo. Calculaba meticulosamente el ancho de la zanja capaz de romper con seguridad las patas de los caballos de guerra pesados. No era una excavación caótica producto de un miedo primitivo. Era la geometría verificada y estricta de un asesinato masivo premeditado. El trazo quebrado de la trinchera profunda cruzaba la llanura como una cicatriz deforme. Los flancos se proyectaban agresivamente hacia adelante, mientras el centro se hundía, cobarde, hacia atrás. Belisario había creado, de forma deliberada, un embudo gigante y artificial, una garganta de tierra ideal para succionar a la masa de caballería enemiga.
Imagínate en el fondo de esa zanja húmeda y profunda. Tus palmas llagadas llevan tiempo supurando sangre contra el áspero mango de madera de una pesada pala. Bajo tus uñas rotas se ha incrustado un lodo pegajoso y frío. La espalda te duele insoportablemente por la tensión infernal y continua. Te incorporas con un esfuerzo enorme, escupiendo un polvo amargo que te cruje entre los dientes. A tu lado, un camarada exhausto respira con dificultad, emitiendo un silbido agónico. Miras ese foso torcido e interminable y sientes una claustrofobia asfixiante y viscosa. La tierra húmeda presiona desde todos lados. Estás cavando una tumba enorme con tus propias manos, solo que aún no sabes para quién es. No te sientes como un noble guerrero del imperio, sino como un excavador miserable y sin derechos, esperando con resignación una ejecución inevitable. Un miedo paralizante reptaba por las trincheras húmedas como una niebla densa y tangible. Pero el trabajo no se detuvo ni un solo segundo. Belisario comprendía la física del próximo choque mucho mejor que cualquiera de sus canosos comandantes. 40.000 jinetes persas, blindados en acero, poseen una inercia colosal y mortífera. Su fuerza principal y aplastante reside en esa masa ciega que cobra impulso. Quítales el ímpetu y ese acero de élite reluciente se convertirá, instantáneamente, en chatarra pesada y absolutamente inútil. La trinchera fue diseñada astutamente para cortar en seco ese vuelo letal. El foso profundo obligaría a las primeras filas persas a frenar brusca e instintivamente. Las filas traseras, cegadas por el polvo espeso y su propia soberbia desmedida, aplastarían por inercia a su propia vanguardia contra el suelo. Belisario proyectaba con sangre fría un amontonamiento perfecto y cerrado. Estaba construyendo metódicamente una ratonera gigante del tamaño de todo un campo de batalla. Un simple agujero sucio en la tierra debía comprimir a la élite invencible de Asia hasta convertirla en un rebaño sumiso y paralizado. A mitad de la agotadora noche, la tensión alcanzó su punto crítico. El suelo duro y pedregoso se resistía con terquedad. Las palas se rompían con un crujido seco contra rocas ocultas. Hombres totalmente exhaustos se desmayaban directamente en el fango sucio. Surgió la amenaza real y aterradora de no terminar el trabajo antes del amanecer. Una trinchera poco profunda y mal terminada se habría convertido para los romanos en una fosa común ideal, cavada de antemano. El más mínimo retraso significaba la aniquilación total e inevitable de hasta el último hombre. Los centuriones gritaban con voz ronca, arreando sin piedad a los soldados exhaustos con pesados látigos. La maquinaria militar romana chirriaba, pero trabajaba al límite de las capacidades físicas humanas. Era una carrera desesperada y loca contra un tiempo que se agotaba velozmente. La tierra siria se resistía con la misma ferocidad y terquedad con la que se resistirían los persas al día siguiente. Pero el miedo animal ante el avance de la aplanadora sasánida resultó ser mucho más fuerte que cualquier cansancio. El instinto de supervivencia obligaba a esas manos en carne viva a desgarrar frenéticamente la piedra rebelde. El amanecer finalmente manchó el horizonte con un color sangriento, sucio y tenue. La trinchera estaba terminada por completo. Esa herida profunda y zigzagueante en el cuerpo de la llanura acechaba, esperando a su presa. La infantería romana se desplomó en un agotamiento absoluto justo al borde de los fosos excavados. No había ninguna formación hermosa ni geométricamente perfecta. No había el brillo cegador habitual de las armaduras pulidas. Solo hombres manchados de arcilla gris, respirando con dificultad, mortalmente cansados. Se habían fundido completamente con el paisaje circundante. Se volvieron uno solo con ese lodo pegajoso. Belisario observaba su obra terminada en silencio, con una calma gélida. No le importaba en absoluto la estética militar. Le interesaba únicamente la funcionalidad matemática, seca y cruel de esa trampa. Había creado un mecanismo perfecto e infalible para desmantelar la vanidad imperial ajena. La tierra tenía hambre. La tierra estaba lista para devorar con avidez el oro persa. Los orgullosos aristócratas del antiguo Oriente, que durante siglos habían despreciado sinceramente el duro trabajo manual, pronto tendrían que pagar por esa arrogancia con sus vidas. La muerte suele esconderse, irónicamente, en las cosas más simples y cotidianas. Esta vez, tomó la forma ridícula de una zanja torcida cavada en el barro.
Ese barro se convirtió en la principal, absoluta y única arma del imperio por el día de hoy. La deslumbrante pompa persa estaba condenada de antemano a estrellarse contra el crudo pragmatismo de una zanja de tierra. Mientras unos necios pulen cuidadosamente sus armaduras de gala para brillar bajo el sol, otros cavan con sangre fría la tierra negra simplemente para seguir vivos. Al final, es el suelo frío el que se queda con absolutamente todos. El horizonte lejano se oscureció de repente de forma aterradora. La tierra bajo los pies tembló de manera casi imperceptible, pero traicionera. El aire seco se llenó rápidamente de un bramido bajo que crecía uniformemente. No era una tormenta de verano que se acercaba. Eran 40.000 jinetes rodando implacablemente hacia su muerte. Las vibraciones sordas del suelo se transformaron lentamente en el ritmo nítido de pasos ajenos. Al escenario bañado por el sol, salía con arrogancia un hombre cuya soberbia personal era del tamaño del propio imperio persa. Perós miraba el mundo bajo el peso de sus párpados dorados. Era el comandante en jefe del gran ejército persa. A sus espaldas, 40.000 guerreros de élite respiraban con pesadez. Se desparramaron por la amplia llanura frente a Dara como un río de metal brillante que se sale de su cauce. El sol se reflejaba con crueldad en decenas de miles de corazas pulidas, cegando sin piedad a los romanos agotados por el trabajo nocturno. No era solo un ejército enorme, era una máquina gigantesca y perfectamente ajustada para demostrar la absoluta superioridad imperial. Perós no dudó de la victoria ni por un solo instante. La duda era para los esclavos miserables y los mercenarios cobardes. Un verdadero aristócrata de sangre antigua se alimentaba exclusivamente de una confianza total y absorbente. No había traído a este ejército colosal para luchar, lo había traído para llevar a cabo una ejecución rápida y solemne. Los romanos le parecían simples insectos molestos que debían ser aplastados sin piedad bajo una bota de hierro macizo. Imagínate como un simple recluta sirio en el fondo de esa trinchera húmeda y maloliente. Entornas los ojos con dolor ante la luz insoportablemente brillante que te corta la vista. La ola de acero en el horizonte se expande lenta e implacablemente. El aire ardiente vibra con el rugido bajo de miles de cascos. Ese sonido vibrante penetra directamente en tu estómago contraído. Se te seca la boca al instante. Aprietas el mango de madera de la lanza, resbaladizo por el sudor frío, hasta que se te blanquean los nudillos. Miras esa pared de muerte deslumbrante que se acerca a toda velocidad y sientes tu vulnerabilidad absoluta e insignificante. ¿Para qué cavaste esta zanja miserable toda la noche? ¿Acaso un montón de lodo gris y suelto puede detener al mismísimo destino inevitable? Tus compañeros en el refugio contienen el aliento. Se hizo ese silencio siniestro y pesado que siempre precede a la catástrofe. Un silencio en el que se escucha con total claridad cómo golpea el pulso acelerado de un hombre condenado. Perós observaba con condescendencia el paisaje desfigurado y removido. La trinchera deforme y quebrada solo le provocó una mueca de desprecio y asco. Para el comandante persa, ese foso era una señal clara e indiscutible de la total cobardía romana. Se negaba categóricamente a ver una compleja trampa de ingeniería. Solo veía una zanja sucia en la que unas ratas cobardes esperaban en vano a que pasara la tormenta inminente. Belisario le parecía simplemente un muchacho asustado e incompetente que, en un ataque de histeria, había arruinado un campo hermoso y llano. La táctica persa no había admitido cambios durante siglos. La pesada cuña de caballería debía simplemente pasar por encima de ese obstáculo miserable. La arrogancia había calcinado definitiva e irrevocablemente el sentido común básico en la mente del comandante. Perós no cambió sus líneas perfectas y calculadas. No se detuvo a estudiar la estrecha capacidad de paso del foso romano, simplemente ignoró con soberbia la geometría misma del espacio. Fue la ceguera clásica y ejemplar de los condenados. En el bochornoso mediodía, el campamento persa comenzó una preparación pausada, casi teatral, para el futuro triunfo. Perós llamó a su secretario personal con un gesto displicente. Dictó con arrogancia un mensaje corto y sumamente altanero para Belisario. El texto decía: «Prepárame un baño en tu ciudad, pues esta tarde tengo la firme intención de lavarme el polvo del camino en Dara». Este mensaje no era una fanfarronería barata de soldado. Era un cinismo burocrático, frío y protocolario.
El servicio de intendencia persa ya estaba distribuyendo con diligencia y chirrido de plumas los cómodos aposentos en la ciudad bizantina aún no capturada. Se repartían de antemano, por listas, los graneros ajenos, el oro ajeno y la vida ajena. Preparaban baños calientes con una metodicidad aterradora. Simplemente no podían imaginar que el agua no sería para los triunfadores vivos, sino para los cadáveres que se enfriarían. La ironía del destino ya había levantado su hacha de carnicero invisible sobre sus cabezas altaneras. Esa orden arrogante y oficial de cenar en una ciudad ajena se convirtió en su sentencia de muerte colectiva. Toda esa pompa reluciente estaba condenada desde el principio. La arrogancia desmedida de un imperio poderoso se preparaba para estrellarse con un estruendo metálico contra el barro crudo y desagradable. El sol sirio seguía castigando sin piedad, calentando rápidamente las pesadas armaduras persas hasta convertirlas en hornos de cobre al rojo vivo. El ejército sasánida se formó obedientemente en dos hileras infinitas y perfectamente alineadas. Era una estampa impresionante y casi hipnótica, oro puro reluciente, costosos estandartes de seda de colores, los rostros inmóviles de los comandantes. Estaban allí parados, en silencio, frente al patíbulo excavado, esperando impacientes la orden corta de avanzar. Belisario, por su parte, seguía guardando un silencio absoluto, gélido, casi aburrido. Permanecía inmóvil en su puesto de mando elevado, evaluando con frialdad la distancia que se reducía rápidamente. No miraba a ese enemigo magnífico como a seres humanos. Los veía como una biomasa excedente que debía ser eliminada de forma rápida y quirúrgica. La soberbia deslumbrante siempre funciona como una droga fuerte y fiable. Anula por completo el sentido natural de autoconservación. Hace que el hombre crea fervientemente en su propia excepcionalidad, incluso estando al borde de un abismo profundo. Perós levantó bruscamente su mano derecha, protegida por un metal costoso y labrado. Los enormes tambores de guerra empezaron a sonar con un ritmo sordo. Una trompeta de cobre emitió una señal estridente que helaba la sangre al instante. El gigantesco mecanismo de acero del antiguo Oriente se puso en un movimiento irreversible. 40.000 jinetes blindados en hierro espolearon a sus caballos de raza al mismo tiempo. La masa enorme y deslumbrante bajo el sol comenzó a ganar su velocidad fatal con un estruendo aterrador. Creían sinceramente que volaban sobre las alas del viento hacia una victoria fácil, predestinada por el mismo destino. Pero en la cruda realidad, volaban ciega y sumisamente directo hacia la trinchera sucia y deforme. La trampa, que desde arriba parecía un simple rajuño miserable, se preparaba para abrir de par en par sus fauces dentadas. Las primeras filas de los persas se acercaban inevitablemente a la línea invisible. La formación perfecta estaba a punto de hacerse añicos contra la geometría del caos. Mientras la deslumbrante avalancha de acero rodaba con un rugido ensordecedor por la llanura, en el fondo de la deforme trinchera se hizo un silencio absoluto y paralizante. Los legionarios romanos se pegaron al lodo pegajoso. Solo apretaron con más fuerza los ásperos mangos de sus lanzas. La tierra ya no solo temblaba, se convulsionaba en una fiebre violenta bajo los pesados cascos de decenas de miles de caballos de guerra. La vanguardia persa volaba hacia adelante con el dulce presentimiento de una masacre rápida y elegante. Los jinetes miraban al frente a través de las estrechas rendijas de sus cascos cerrados. Solo veían un rasguño miserable e irregular en el suelo. La ilusión de control absoluto permaneció con ellos hasta el último y fatal segundo. Las primeras filas sasánidas solo comprendieron el horror auténtico de la situación justo al borde del precipicio. No era una simple zanja poco profunda. Eran unas fauces anchas y profundas, capaces de tragarse a un jinete entero con facilidad. El instinto de supervivencia funcionó más rápido que cualquier cacareado orgullo guerrero. Las filas delanteras tiraron desesperadamente de las riendas de cuero duro. Los corceles de élite relincharon con angustia, se encabritaron sobre sus patas traseras y levantaron densas nubes de un polvo gris asfixiante. El avance se detuvo en seco. El ataque reluciente se frenó de golpe, pero solo se detuvo la primera fila. El resto de la masa de 40.000 hombres no veía absolutamente nada. Los escalones traseros estaban totalmente ciegos dentro de la densa nube de polvo. Seguían espoleando a sus caballos con furia, empujados por el estruendo de sus propios tambores y por su propia inercia asesina. La física de las masas impuso sus leyes sin piedad.
Las filas traseras se estrellaron con una fuerza monstruosa contra la vanguardia detenida. Imagínate cómo ese joven noble persa en el centro mismo de la formación. Hace un momento saboreabas una victoria gloriosa y rápida. De repente, la espalda blindada en acero del compañero que va delante golpea con un crujido el hocico de tu caballo. Por detrás, se te echa encima otra tonelada de carne viva y blindada. No puedes levantar el brazo con la pesada espada. No puedes girar la cabeza. Estás atrapado en una gigantesca y despiadada prensa de acero. La costosa coraza se clava traicioneramente en tus propias costillas. Oyes el chirrido sordo del metal aplastándose y el crujido de los huesos rompiéndose. Intentas inhalar el aire ardiente, pero tus pulmones están aplastados sin piedad. Te asfixias lentamente dentro de tu propia y cara armadura. Estás apretado por todos lados por otros orgullosos, ciegos y condenados como tú. No hay duelos hermosos ni nobles. No hay honor cantado en las leyendas. Solo asfixia, pánico primitivo y el asqueroso chirrido del metal rozando metal. La caballería ideal e invencible del antiguo Asia se convirtió en pocos minutos en una masa enorme e indefensa. La geometría de la trinchera de Belisario funcionó a la perfección. La línea quebrada del foso comprimió a los atacantes en un blanco denso y paralizado. Los caballos caían en la fosa profunda. Los hombres se aplastaban unos a otros hasta morir por su propia masa. Y en ese preciso momento, los romanos se levantaron del lodo en silencio. El joven general no dio la orden de un estúpido contraataque frontal. La infantería romana golpeó con frialdad y metodicidad los flancos del enemigo, que estaban completamente inmovilizados. Los legionarios ya no luchaban, estaban haciendo un trabajo pesado. Descuartizaban con sangre fría a un oponente paralizado. Los soldados simplemente se acercaban al borde del foso seguro y asestaban golpes fatales de arriba a abajo. Hundían sus largas lanzas en los cuellos expuestos. Golpeaban las articulaciones vulnerables. Atacaban las estrechas rendijas de las lujosas armaduras persas. El precio que el Imperio Oriental pagaba ahora por sus ambiciones era verdaderamente monstruoso. La sangre corría en densos hilos por la tierra seca, convirtiendo rápidamente el polvo en un amasijo resbaladizo y pegajoso. Era un matadero rutinario y sucio. Cada movimiento del brazo de un infante romano significaba otro activo imperial destruido para siempre. En el barro se hundía el oro. En el barro se hundía el concepto mismo de la guerra caballeresca. Peroz, que observaba la catástrofe desde una colina segura, literalmente se ahogaba en su propia rabia impotente. Su plan brillante y de triunfo garantizado se transformaba ante sus ojos en un amontonamiento humillante. Los orgullosos aristócratas morían sumisamente en el fango sucio, como ganado anónimo arreado al matadero. El comandante gritaba nuevas órdenes en un estado de frenesí, pero sus palabras se perdían sin dejar rastro en el rugido ensordecedor de la multitud agonizante. El gran ejército de los sasánidas estaba totalmente paralizado por su propio peso desmedido. El primer día de la grandiosa carnicería llegaba lentamente a su fin, dejando en la llanura solo montañas de metal retorcido y el gemido tenue de los vencidos. El orgullo deslumbrante de Oriente fue pisoteado sin piedad en el barro sirio. Unos hacían planes de grandes conquistas, otros simplemente cavaron una zanja, y todas las esperanzas se estrellaron contra la tierra fría. Pero Perós no podía retirarse físicamente. Admitir la derrota definitiva ante una zanja miserable significaba una ejecución inevitable al regresar al palacio del Rey de Reyes. Por la noche, cuando el polvo se asentó un poco, en la lujosa tienda del comandante persa ya maduraba un nuevo plan. Un plan que renunciaba categóricamente al honor. Un plan que se apoyaba en la codicia. Mientras los legionarios supervivientes se lavaban en silencio la sangre pegajosa de sus armas melladas, en la oscuridad entre los campamentos ya se deslizaban hombres que conocían exactamente el valor de mercado de cualquier traición. El valor de mercado de la traición en esa noche profunda se medía exclusivamente en moneda sonante y pesada. La guerra se quitó definitivamente la máscara falsa de duelo imperial noble, desnudó su rostro verdadero, deforme y cubierto de llagas, el rostro de un mercado nocturno sucio y cínico. Bajo el denso manto de la espesa oscuridad siria, entre los dos campamentos exhaustos, se escuchaba el roce inaudible de pasos cautelosos. Eran mercaderes experimentados en vidas ajenas,
Sabían exactamente el precio de cada gota de sangre derramada. En la enorme y lujosa tienda del comandante en jefe persa, flotaba un olor rancio y pesado a sudor frío. El olor de un miedo animal inocultable. Perós lanzaba maldiciones furiosas a sus sirvientes temblorosos. Caminaba nerviosamente sobre alfombras de seda invaluables, como un leopardo acorralado en una jaula estrecha. El primer día de la batalla se había convertido para él en una deshonra pública inaudita. Su orgullo herido exigía con autoridad una compensación inmediata, una compensación con carne ajena desgarrada. Dibujaba apresuradamente, con una caligrafía temblorosa, nuevos esquemas detallados de ataque. Planeaba un golpe de caballería demoledor en el flanco izquierdo de la formación romana. Quería rodear elegantemente esa maldita y deforme trinchera. Ansiaba pisotear a los infantes bizantinos. Pero los generales vestidos con sedas caras siempre tienen una debilidad fatal en común. Confían con demasiada presunción en sus mercenarios. Los aliados árabes de la corona persa tenían planes muy distintos y puramente pragmáticos para esta guerra ajena. La lealtad ideológica vive exactamente mientras se pague generosamente por ella con plata de buena ley. Los persas pagaban con soberbia, con promesas vacías que no valían nada sobre un gran triunfo futuro. Belisario pagaba con oro real, oro que pesaba agradablemente en el cinturón. Imagínate en la piel de uno de esos desertores nocturnos. Te deslizas sin hacer ruido a través de la niebla helada. En tu palma sudorosa y sucia aprietas con fuerza un pequeño trozo de pergamino arrugado. Son los borradores secretos de Perós. Es el plan exacto, paso a paso, de la carnicería de mañana. Tu corazón agitado golpea con fuerza y dolor en tus sienes. Estás vendiendo con sangre fría las ambiciones de un imperio enorme por una bolsa de metal sonante. No sientes absolutamente ningún remordimiento. Solo sientes la adrenalina diabólica de un negocio increíblemente lucrativo. En el campamento fortificado romano prácticamente nadie dormía. El joven general estaba sentado inmóvil junto a una fogata tenue y humeante. Belisario escuchó el susurro entrecortado de los espías árabes con una calma gélida y aterradora. Con desprecio, y sin mirar a esos ojos esquivos, les arrojó la pesada bolsa prometida. Ni siquiera movió un músculo de la cara al recibir las llaves de la victoria incondicional de mañana. Para él, era simplemente una transacción comercial exitosa y cerrada a tiempo. Acababa de comprar baratas miles de vidas de sus legionarios a un tipo de cambio extremadamente favorable. El plan del enfurecido Perós estaba justo frente a él, absolutamente predecible, toscamente directo, intelectualmente miserable. Belisario volvió a tomar mentalmente su escalpelo quirúrgico invisible. Necesitaba urgentemente una carnada ideal y jugosa, una carnada para el aristócrata persa cegado por la rabia. Esa carnada debía saber morir de la forma más verosímil posible. Belisario llamó de inmediato a los comandantes de los mercenarios hunos. Los rudos y salvajes nómadas de la estepa estaban parados con aire sombrío ante el refinado y pulcramente afeitado general de la capital. Emanaban un fuerte olor a sudor de caballo acre, leche agria y cuero crudo. Esperaban con amargura órdenes severas sobre una defensa heroica y cerrada de un flanco débil. Esperaban los discursos pomposos habituales sobre la grandeza de Roma. Pero Belisario les habló en un lenguaje completamente distinto, el único que entendían, el lenguaje de la codicia absoluta y descaradamente primitiva. El comandante en jefe romano no les pidió que murieran por una patria ajena, les ordenó secamente, sin emociones superfluas, que fingieran una cobardía vergonzosa. Los hunos debían ser los primeros en recibir el pesado golpe del flanco persa, y luego debían huir hacia atrás de forma natural, presas del pánico, simulando el colapso total e incondicional de la defensa. Los nómadas fruncieron el ceño con descontento. Una tensión aguda quedó suspendida en el aire. Para un orgulloso guerrero nómada, huir del campo de batalla sin mirar atrás es una deshonra imborrable. Belisario rebatió ese argumento tácito de forma asesina, simple y genial. No les ofrecía una efímera gloria guerrera, les garantizaba el derecho exclusivo e indiscutible al saqueo total. «Miren con atención sus caballos», dijo el general en voz baja y persuasiva, señalando con un dedo fino hacia las luces enemigas. «Es la mejor élite de toda Asia. Están blindados de pies a cabeza en plata pura. Sus arneses de gala valen mucho más que toda su miserable vida. Finjan un miedo salvaje.
Atráiganlos a mi cepo de acero, y cada corcel persa abatido será de su propiedad legal y personal. Les entrego oficialmente su riqueza». Los rostros toscos de los mercenarios cambiaron instantáneamente hasta volverse irreconocibles. El honor se convirtió, como era de esperar, en un sonido vacío cuando de repente estaban en juego manadas enteras de caballos de guerra invaluables. La guerra se volvió definitiva e irrevocablemente un negocio frío. El oro y la avaricia funcionaban 1000 veces mejor que cualquier valentía cantada por los poetas. El pacto oscuro se selló al instante con un asentimiento breve y depredador. Los comandantes hunos se desvanecieron como sombras silenciosas en la espesura de la noche, saboreando de antemano el colosal botín que les aguardaba. La maquinaria bélica romana se preparaba con frialdad para una representación teatral grandiosa, una función donde el único precio de la entrada era la vida humana. Belisario tejió su red pegajosa con absoluta sangre fría. Compró a bajo precio los planes secretos del enemigo y adquirió, también a buen costo, la cobardía de sus aliados poco fiables. Convirtió el antiguo campo de batalla en una subasta gigantesca. Unos vendían su honor por monedas contantes y sonantes. Otros compraban la victoria con sangre ajena. Pero las apuestas más altas en este juego siempre corrían por cuenta de la muerte. La corta noche de verano se disipaba velozmente. En el horizonte oriental, el tenue amanecer del segundo día despuntaba con lentitud. Un alba que sería la última para aquellos que confiaron demasiado en su propia invulnerabilidad. La mañana rompió el silencio con el aullido grave de los cuernos de bronce. Mientras las sombras nocturnas se refugiaban apresuradamente en las profundas hondonadas, la muerte ciega se arrastraba de nuevo hacia la llanura empapada de sangre. El segundo día de la batalla comenzó siguiendo estrictamente el plan trazado durante la noche. Pero Oz no aprendió nada. No asimiló en absoluto la amarga lección de la víspera. Solo buscaba una venganza rápida y ejemplar. Reunió a toda su caballería de élite superviviente en el ala derecha, y él mismo señaló, con su pesada lanza, el vulnerable flanco izquierdo de las posiciones romanas. Allí, los salvajes hunos permanecían formados con una negligencia extrema. El general en jefe persa torció sus finos labios con desprecio. Tras un golpe sordo del tambor de guerra, el demoledor ariete de caballería se puso en marcha. La tierra volvió a gemir bajo el peso de miles de cascos pesados, mientras la reluciente aplanadora ganaba su velocidad fatal. Los jinetes volaban hacia adelante, desesperados por lavar la insoportable deshonra de ayer con sangre enemiga fresca. El choque fue verdaderamente ensordecedor. El crujido seco de la madera astillándose ahogó los gritos roncos de los hombres. Los mercenarios hunos recibieron el primer impacto con sus escudos ligeros e inmediatamente comenzaron su brillante y bien remunerada actuación. Los salvajes nómadas fingieron un pánico total de forma muy natural. Rompieron su propia formación a propósito, gritando con fuerza y simulando un terror primitivo. Hicieron girar bruscamente a sus pequeños caballos esteparios y huyeron. Corrieron velozmente, de forma absolutamente caótica, sin mirar atrás. El flanco romano se desmoronaba en 1000 pedazos. Los comandantes persas rugieron de júbilo. El dulce sabor del triunfo tan esperado envenenó instantáneamente su juicio. Cayeron ciegamente en ese burdo teatro de feria, creyendo en su propia superioridad absoluta e incuestionable. Como escribió un sabio contemporáneo de aquellas horas terribles, el enemigo tomó la astucia ajena por valentía propia y su ceguera por providencia divina. La ilusión de una victoria rápida se convirtió para ellos en el verdugo más terrible y despiadado. Imagínate ahora mismo en la silla rígida de un corcel persa. El viento silba con furia en las estrechas ranuras de tu pesado casco. Tus pulmones tragan con avidez el polvo caliente mezclado con el miedo ajeno. Solo ves ante ti las espaldas sucias de los bárbaros que huyen. Levantas en alto tu pesada espada para el golpe mortal. Tu sangre hierve por el frenesí de la caza. Persigues a la presa con pasión, considerándote la cúspide de la creación. Eres la élite intocable de un gran imperio. Sin dudas, sin pensar en detenerte. Solo una velocidad embriagadora y loca. Eres físicamente incapaz de notar tu error fatal. No ves qué tan rápido te separas de tu lenta infantería, ni notas cómo tus propios flancos quedan mortalmente expuestos. Vuelas orgulloso sobre las alas de la gran soberbia imperial, pero en realidad te precipitas a ciegas directo hacia un abismo negro y sin fondo. Embriagada por el éxito fácil,
La caballería sasánida se adentraba cada vez más en las líneas romanas, devorando terreno ajeno con una avidez aterradora e insaciable. Olvidaron por completo el apoyo vital de la retaguardia. Ya no era un ataque militar ordenado, sino una cacería a caballo salvaje y descontrolada. La cuerda de acero de la astuta trampa de Belisario se tensaba hasta su límite crítico. El joven general permanecía en lo alto de una colina, absolutamente inmóvil, como una fría estatua de mármol. No daba órdenes apresuradas. Solo contaba los segundos con la sangre fría y la precisión de un cronómetro. Observaba en silencio aquella escena surrealista. La mejor caballería de Asia se metía voluntariamente, entre gritos de alegría, en la picadora de carne preparada en la tierra. Los persas se incrustaron demasiado profundo en la formación romana, violando la regla más importante de cualquier guerra. Perdieron irrevocablemente el contacto con su base. Ellos mismos abrieron sus flancos vulnerables, exponiendo sus gargantas a quienes esperaban pacientemente en la emboscada. El polvo formaba una pared gris, densa e impenetrable, ocultando con eficacia la verdadera magnitud de la catástrofe que se avecinaba. La vanguardia persa masacraba con deleite los unos más lentos y rezagados. Los aristócratas se reían a carcajadas en la cara misma de la muerte. ¿Qué harías tú si estuvieras a un paso del triunfo absoluto? ¿Serías capaz de detenerte a tiempo y mirar a tu alrededor? Ellos, desde luego, no pudieron. La inercia de su ego colosal resultó mucho más fuerte que el simple instinto de supervivencia. Continuaron azotando con saña sus caballos exhaustos hasta que de repente, el viento de la estepa cambió bruscamente de dirección. El denso velo gris de polvo se disipó un poco hacia los lados, y en ese instante, un viejo centurión persa vio algo aterrador. Los unos que huían delante dejaron de gritar de repente. Ya no parecían en absoluto una multitud asustada y desorganizada. Sincronizados, como un mecanismo bien engrasado, tiraron de las riendas con fuerza. La horda salvaje se detuvo en seco y en silencio se dio la vuelta para enfrentar a sus perseguidores. En ese breve y terrible segundo, el tiempo se congeló por completo. El estruendo ensordecedor de miles de cascos pareció un susurro lejano y confuso. La cuerda de la trampa, tensada al máximo, se rompió con un chasquido silencioso y siniestro. Los hunos sacaron con parsimonia sus arcos cortos y extraordinariamente potentes. Ya no huían. Sonreían de forma depredadora, con ferocidad. No veían ante ellos a un ejército enemigo temible e invencible, sino una manada enorme y brillante bajo el sol, compuesta por caballos caros y de pura raza, que según los términos del trato nocturno, ya les pertenecían por derecho. Los jinetes persas intentaron frenar en seco, pero la masa pesada y monolítica de las filas traseras los empujaba de nuevo, implacable, hacia adelante. La cruel física les jugó la misma mala pasada por segundo día consecutivo. Quedaron atrapados en un estrecho pasillo entre su propia y lejana infantería y los mercenarios que acababan de darse la vuelta. La trampa perfecta, calculada matemáticamente, se cerraba. Belisario levantó su mano derecha con lentitud, casi con desidia. Ese gesto simple y extremadamente austero costó la vida a miles de personas. Era la señal esperada por los regimientos romanos ocultos que durante todo ese tiempo habían permanecido en absoluto silencio en las profundas hondonadas de los flancos. Esperaron pacientemente el segundo ideal de máxima vulnerabilidad del enemigo, y ese momento finalmente llegó. Belisario vendió a los persas con gran beneficio la hermosa ilusión de una victoria cercana, y los persas pagaron generosamente por ese engaño con sus propias vidas. La codicia siempre mata con mucha más eficacia que el hierro más afilado. Perseguían una gloria barata y rápida, y a galope tendido llegaron a su propia ejecución masiva. Cuando el orgullo ciega la razón, cualquier ataque victorioso se convierte solo en un hermoso camino al infierno, y las puertas de acero de ese infierno ya habían empezado a cerrarse con un estrépito metálico. Mientras la vanguardia persa, cegada por la soberbia, frenaba con horror ante los hunos, la tierra en los flancos literalmente explotó. La mano de Belisario cayó bruscamente. Ese gesto corto, despojado de todo dramatismo teatral, fue el detonante de la mayor carnicería del siglo VI. Los regimientos romanos de emboscada, que habían permanecido inmóviles durante horas en las sofocantes y polvorientas hondonadas, se lanzaron al ataque. No lanzaron gritos de guerra victoriosos, mantuvieron un silencio aterrador y gélido, propio de verdugos concentrados.
La caballería pesada de Roma se incrustó a gran velocidad directamente en los flancos expuestos y completamente indefensos de la cuña persa. La trampa se cerró con un crujido metálico ensordecedor y nauseabundo. La figura geométrica perfecta del cepo mortal finalmente tomó su forma definitiva. La caballería sasánida quedó atrapada sin salida por 3 lados. Al frente, una pared compacta de nómadas ávidos por su botín. Por los flancos, la presión implacable de los jinetes imperiales frescos. Y por detrás, su propia infantería, que sin entender nada, los empujaba a ciegas. Imagínate dentro de esa caja de acero que se encoge rápidamente. Eres un guerrero noble, acostumbrado desde niño al espacio y a la elegante maniobra ecuestre. Montas un magnífico semental de guerra, pero ahora no puedes mover ni un solo dedo. Por la izquierda, te aplasta el cuerpo enorme de tu propio caballo muerto. Por la derecha, la lanza embotada de otro se clava metódicamente en tus costillas. Te asfixias en una nube de polvo espeso y acre. El aire ardiente está saturado de un miedo pegajoso y del denso olor de la fatalidad. No ves a tu enemigo para responder noblemente golpe por golpe. Solo sientes con horror cómo tu armadura astronómicamente cara cruje y se dobla bajo la colosal presión externa. Tu equipo de élite y reluciente se ha convertido en un sarcófago personal, increíblemente estrecho. No hay combate justo ni honor militar. Simplemente te están matando de forma monótona, sin emociones, como a una bestia indefensa en un redil. Cada nueva bocanada de aire solo trae un dolor agudo, y cada segundo que escapa acerca inexorablemente tu fin deshonroso. Esto no fue en absoluto una batalla en el sentido clásico y poético de la historia antigua. Fue una operación quirúrgica, extremadamente fría, para la eliminación masiva del adversario. Belisario observaba lo ocurrido desde lo alto con un desapego absoluto, como un fabricante calculador que vigila con satisfacción el funcionamiento de sus máquinas. Convirtió conscientemente la amplia llanura en unas gigantescas muelas industriales que trituraban con eficiencia a la mejor caballería de Asia, convirtiéndola en desecho inútil. Los romanos trabajaban de forma metódica, sin odio innecesario ni heroísmo de exhibición. Simplemente asestaban golpes punzantes fatales en los puntos vulnerables de la multitud aplastada. Los hunos acribillaban con sangre fría a los blancos paralizados con sus potentes arcos, esforzándose cuidadosamente por no dañar los caros cascos persas ni los valiosos arneses. La codicia de los mercenarios hacía que sus disparos fueran asombrosamente precisos y económicos. La muerte aquí tenía un valor de mercado claro y medible. Estaba totalmente despojada de cualquier grandeza sublime, volviéndose aterradoramente cotidiana e infinitamente sucia. La aniquilación total tomó exactamente 20 minutos. 20 minutos locos e infinitamente cortos para borrar y convertir en polvo sangriento el orgullo secular de un imperio poderoso. El ejército de 40.000 hombres que esa misma mañana amenazaba con arrogancia con lavarse el polvo del camino en baños ajenos y ricos, ahora se había convertido en fango bajo los pesados cascos de los caballos bizantinos. La élite invencible de los sasánidas dejó de existir. Aquellos desdichados que no fueron atravesados por el acero murieron asfixiados agónicamente bajo el enorme peso de sus propios camaradas caídos. Los pocos que intentaron rendirse en medio del pánico fueron pisoteados sin piedad por animales enloquecidos por un terror insoportable. La claustrofobia del caos general alcanzó su apogeo crítico. El aire denso vibraba continuamente con los estertores de muerte de cientos de hombres y el tintineo prolongado del metal rompiéndose en pedazos. La maquinaria militar romana cumplía con su deber administrativo. Nadie pidió clemencia, nadie dio cuartel. La deslumbrante pompa del antiguo Oriente se ahogó impotente en su propia sangre dentro de una deforme trampa geométrica. La rapidez de esta masacre mecánica sorprendió incluso a los legionarios más veteranos. Cuando las últimas y débiles convulsiones de los vencidos cesaron por completo, una quietud aterradora y antinatural se apoderó de la llanura. La tierra siria estaba sembrada densamente, sin un solo hueco, de plata deformada y oro opaco. El viento caliente dispersaba lenta y perezosamente las nubes de polvo, desnudando ante el mundo la magnitud monstruosa del trabajo sangriento realizado. Era el precio de mercado más alto por la arrogancia ciega, una factura presentada instantáneamente por la razón fría. El cepo de acero se cerró con una precisión perfecta, sin dejar ni una sola oportunidad de supervivencia. El joven general Belisario demostró al mundo una verdad simple, pero extremadamente humillante.
Cualquier ejército, incluso el más brillante, siempre pierde de forma fatal contra la matemática desalmada. Algunos generales vinieron a esta guerra con armaduras de gala para posar gallardamente en futuras leyendas. Otros vinieron con túnicas sucias, simplemente para hacer su trabajo en silencio y sobrevivir. El resultado fue despiadadamente predecible. El oro deslumbrante siempre brilla bajo el sol, pero el mundo es gobernado por el cálculo gélido. Los aristócratas persas entraron en este día como dueños altivos del mundo, y terminaron en él como simple y barato abono. El polvo finalmente se asentó sobre la atormentada tierra siria. En lugar del rugido ensordecedor de decenas de miles de voces, un silencio denso y vibrante se cernió sobre la llanura. Este silencio era mucho más aterrador que cualquier grito de guerra. Olía a sangre enfriándose, a caballos destripados y a hierro oxidado. La gran batalla había terminado oficialmente y llegaba el momento de la parte más cínica de cualquier guerra, la fría contabilidad imperial. Mientras los legionarios supervivientes caían rendidos por el agotamiento junto a los cuerpos mutilados de sus enemigos, los verdaderos vencedores salieron al campo. Hombres con las manos impecablemente limpias, funcionarios de la capital, intendentes y enjutos tesoreros caminaban con paso menudo entre las montañas de cadáveres, recogiéndose con asco los bordes de sus túnicas para no mancharlas con la sangre coagulada. La guerra de los románticos había terminado. Comenzaba el trabajo rutinario de los contadores. Imagínate en el lugar de uno de esos burócratas bizantinos anónimos. Caminas lentamente por el lodo resbaladizo donde chapotea la soberbia ajena pisoteada. No te importa en absoluto la vida humana truncada. Tus ojos están fijos con avidez en el pesado arnés de plata de un semental persa muerto. Sacas de tu pecho una tablilla de cera y un estilete de cobre afilado. Arrancas con pericia un trozo de metal precioso para comprobar su pureza y multiplicas con frialdad el peso de los trofeos por el tipo de cambio actual de la plata en la lejana Constantinopla. No ves ante ti la tragedia de una élite derrumbada, sino exclusivamente la alta rentabilidad de la carnicería de hoy. El fino estilete raspa rítmicamente la cera. Un chirrido, un latido, otro chirrido. Ese sonido burocrático apaga los últimos gemidos de los moribundos con mucha más eficacia que el estruendo de los tambores. Los muertos son simplemente basura desechada. En cambio, sus corazas de oro son un excelente aporte al presupuesto estatal. La vida no vale nada, pero la muerte ajena siempre trae dividendos excelentes. Mientras los tesoreros bizantinos convertían escrupulosamente la destrozada gloria persa en moneda fuerte, a cientos de kilómetros de allí nacía velozmente una nueva realidad geopolítica. Las noticias de la aniquilación total del ejército invencible llegaron a oídos del futuro rey Cosroes. No se rasgó las vestiduras de seda ni gritó histéricamente. Era demasiado inteligente para tales efectos teatrales. El joven heredero al trono analizaba los hechos con una frialdad absoluta y distante. La caballería de élite, a la que sus antepasados habían venerado durante siglos, resultó ser un trozo de hierro absolutamente inútil. La jerarquía monolítica y el miedo animal a perder el prestigio mataron a 40.000 de los mejores guerreros con más eficacia que todas las lanzas romanas juntas. Cosroes sacó conclusiones dolorosas, pero vitales. Comprendió que su viejo sistema estaba irrevocablemente muerto. Esta catástrofe no fue para él un motivo de lágrimas, sino un manual cruel sobre la anatomía de los errores sistémicos. El trauma de la humillación, que durante 5 siglos volvió loca a la orgullosa Roma, recaía ahora sobre los hombros de la corona persa. El poder siempre exige el sacrificio masivo de los necios en el altar del progreso histórico. ¿Y qué hay del arquitecto principal de este grandioso cementerio? Belisario no tenía la menor intención de organizar celebraciones pomposas. El vencedor no se bañaba en las mieles de la gloria ni pronunció discursos grandilocuentes ante el ejército exhausto. Su tienda se alzaba solitaria en una pequeña elevación, azotada por el viento fresco de la tarde. En el interior, una tenue lámpara de aceite ardía con constancia. El general en jefe estaba sentado inmóvil ante su mesa de campaña, frotándose con cansancio los ojos irritados por el polvo. La genial trinchera que salvó al imperio de un colapso inminente ya no le interesaba lo más mínimo. Con un gesto de indiferencia, borró el dibujo de ese foso de la arena en un rincón de la tienda. Material desechado, una acción de ingeniería puntual, descartada para siempre. Mañana, el viento cubrirá ese foso y en unos años volverá a crecer allí una hierba rala.
El comandante acercó hacia sí una hoja de papel limpia y mapas frescos de las provincias orientales. Le trajeron una cena modesta, un trozo de pan duro y un poco de queso insípido. Belisario masticaba lentamente, sin apetito, sin apartar su mirada fría de las nuevas tareas logísticas. El carnicero simplemente terminó su turno, se quitó el delantal ensangrentado y se sentó diligentemente a planificar la siguiente matanza. En el infierno histórico siempre hay trabajo para mañana. Este es el rostro verdadero, absolutamente sin retoques, de las grandes hazañas. Esta batalla no fue un choque épico entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, fue la culminación de un cálculo frío y desalmado. Fue el triunfo absoluto de una fosa sucia sobre el oro reluciente. Millones de descendientes leerán sobre este día con reverencia en textos académicos áridos y admirarán el genio del comandante, pero nunca sentirán el olor pegajoso del miedo ni oirán el cínico chirrido de la pluma del contador bizantino. Los imperios nacen y mueren no bajo himnos hermosos, sino triturados hasta convertirse en polvo, porque alguien más calculador entendió a tiempo la matemática del orgullo ajeno. Los héroes solo mueren sumisos en el lodo, mientras los cínicos recogen sus armas en silencio y escriben una nueva historia. Y aquí surge la pregunta más punzante, de la que no se suele hablar en la sociedad decente. Respóndanse con total honestidad. Si las victorias más grandes de la civilización se construyen siempre sobre la cobardía comprada, el engaño sucio y el cálculo despiadado de la carne humana, ¿tiene algún sentido enorgullecerse ciegamente de un pasado donde la máxima valentía era el talento para convertir a los seres vivos en abono de la manera más eficiente posible?